Si quiero tener éxito en redes sociales, Juan Pablo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, al final hay 20.000 redes sociales, 20.000 formatos, hay muchas maneras, ¿no? Pero si tuviera que resumir un único consejo, que va a ser bastante genérico, claro, pero es aprender de las personas que hay al otro lado. Porque al final generar contenido que las otras personas son las que mandan, ¿no? Son las que van a decidir si tu contenido les interesa o no les interesa. Pues aprender cuáles son sus intereses, aprender esto va a llevar tiempo, obviamente, y formas de conseguirlo es haciendo mucho contenido para probar, testear. Es que cada vez es menos importante la gente a la que sigues, porque al final el contenido te viene recomendado, pero sí que es súper importante el contenido al que te paras. O sea, si tú te paras cada vez que te sale un vídeo de un gatito, tu feed va a estar lleno de vídeos de gatitos, ¿sabes? Entonces, si no quieres que pase eso, aunque te gusten los gatitos, pasa ese vídeo, quítalo rápido y párate en el contenido que de verdad crees que te está aportando algo, y la propia red va a ir alimentándote con más contenido de este. ¿Cuál es tu visión como CEO de una compañía que está creciendo, que está apostando? ¿Cómo ves el impacto de la IA? Pues yo creo que si la IA nos va a ayudar a ser más productivos, ya nos está ayudando en muchas facetas, pero si esto va a ser tan brusco, me cuesta trabajo creer que las empresas van a despedir a tanta gente, porque en realidad cuando aumentas la productividad lo que buscas es crecimiento, y al crecer esas personas las tienes que recolocar, pero si son más productivas lo que vas a conseguir es que la empresa crezca. Entiendo que en entornos donde es muy difícil crecer, pues puede haber más despidos, no sé, o sea, a mí me parece que esas estimaciones de despidos, por lo menos en Metricool, lo que buscaremos es crecer más, literalmente, o incluso mejorar los márgenes, ¿no? Quiero decir, hay un montón de cosas que puedes hacer sin despedir que son más interesantes que despedir. Lunes Inspiradores, tu cita semanal con el liderazgo inspirador y el crecimiento. Presentado por David Tomás. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo podcast de Lunes Inspiradores. Hoy tenemos con nosotros, no sé si es la persona que más sabe, pero seguro que es la que más datos tiene y la que más nos puede ayudar a mejorar nuestra presencia en redes sociales. Está con nosotros hoy Juan Pablo Tejela, cofundador de Metricool. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola David, pues muy bien contigo aquí. Oye, Un bienvenido. lunes inspirador. Exacto, tenía muchas ganas aquí de contar contigo porque eres un referente en el sector y llevábamos tiempo pues intentando tenerte en el podcast. Oye, voy a empezar Bueno, yo directo, ¿eh? llevo muchísimos años. ¿Cuántos años tiene el podcast? Pues mira, ¿7, lo 8? empezamos a publicar en 2016 y empezamos a grabar en 2015, creo. O sea, son unos cuantos años. Jolín, pues son más de 10 años, bueno, 10 años más o menos. Exacto. Increíble. Al principio no había mucha oferta, ahora la verdad es No, no, que no, no. el mundo del podcast es grande. Venga, empezamos con la primera pregunta. Si quiero tener éxito en redes sociales, Juan Pablo, ¿qué tengo que hacer? O sea, al final hay 20.000 redes sociales, 20.000 formatos, hay muchas maneras, ¿no? Pero si tuviera que resumir un único consejo, que va a ser bastante genérico, claro, pero es aprender de las personas que hay al otro lado. Porque al final generar contenido que las otras personas son las que mandan, ¿no? Son las que van a decidir si tu contenido les interesa o no les interesa. Em, pues aprender cuáles son sus intereses, aprender. Esto va a llevar tiempo, obviamente, y formas de conseguirlo es haciendo mucho contenido para probar, testear, pero también entendiendo muy bien a quién te diriges, qué es lo que esperan de ti, ¿no? Porque tú eres el que les puede enseñar sobre ese tema, enseñar, entretener, lo que sea, ¿no? Según cuál sea tu objetivo. O sea, es muy genérico, pero seguro que enseguida cada uno entiende un poco cómo dirigir la estrategia. Pero yo me quedo con lo que has dicho de publicar mucho, que quiere decir equivocarte, pero a la vez también tener mucho feedback de, oye, esto funciona, Aprender. esto no, Claro. aquí la gente responde y por lo tanto voy afinando, ¿no? Si tú haces un contenido al mes, pues tienes pocas probabilidades de tener éxito. Exacto, exacto, sí. Y luego hay que probar todos los formatos, varias redes, ¿no? O sea, quiero decir, probar no es solamente publicar mucho, sino de distintas maneras, porque además la complejidad hoy en día es enorme y eso nos da muchas oportunidades, ¿eh? O sea, es verdad que hay que aprender un poquito más, pero también nos da muchas oportunidades. Exacto, ¿no? Porque no todo el mundo está dispuesto a hacer esas pruebas. Nosotros nos gusta siempre, Juan Pablo, empezar también descubriendo tus lunes. ¿Tú tienes alguna rutina? ¿Te los planificas de alguna forma? ¿Cómo son los lunes para ti? Pues yo soy muy de rutinas. Entonces, porque he escuchado mucha gente en tu podcast hablando de sus lunes y la verdad que hay de todo tipo, ¿eh? Soy muy de rutinas.
En general, todos los días entre semana me gusta empezar haciendo ejercicio y entonces, bueno, lo que hago desde hace unos años para acá es CrossFit y voy andando al gimnasio. Y voy andando ya, le echo media hora o así, o sea, vamos ahí, tengo un rato. Y durante ese rato, pues puedo escuchar música, escuchar un podcast, por ejemplo, escuchar, no sé, voy también un poco conmigo mismo y también entrando en calor un poco, porque los lunes para empezar con ejercicio hay que calentar un poco primero. Y luego, pues suelo tener, la verdad que esto no es solo de los lunes, pero suelo tener las reuniones que son como periódicas, ¿no? En Metricool solemos ser mucho de reuniones periódicas y esto te ayuda un montón al día anterior preparar lo que va a pasar al día siguiente, porque ya sabes que te toca la weekly de tecnología o, ¿sabes? Y sabes un poco lo que esperar. Así que sí que es verdad que el domingo me suelo mirar la agenda de toda la semana por si tengo algo especial, extraordinario que tenga que prepararme. Y bueno, el domingo a veces incluso el sábado antes, ¿no? Pero el fin de semana intento prepararme eso. Y el lunes arranco a tope, ¿sabes? La verdad que a mí me gustan los lunes. Supongo que a todos los emprendedores les gustarán los lunes, ¿no? Por eso estás aquí, ¿eh? Si no, no te invitaríamos. Pero bueno, oye, una cosa, fíjate que has dicho lo de preparar la semana, ¿no? Que es yo que llevo ya pues casi 500 entrevistas, ¿no? Es un patrón común que veo en muchas de las personas que habéis pasado por lunes inspiradores, que habéis tenido éxito, es que planificáis bien la semana, tenéis claro lo que queréis conseguir, ¿no? Y oye, luego saldrá o no, pero como mínimo hay un plan, esto es un pilar, así que tomar notas todos de intentar planificar la semana antes. Mm. Todo el mundo que tenga que ver con marketing, con el redes sociales, conoce Metricool, es imposible no conoceros, pero alguien que no esté en el sector del marketing, de la tecnología, ¿cómo explicarías Metricool? ¿Qué es? Bueno, Metricool es una herramienta online para gestionar redes sociales. Entonces, en Metricool tú conectas todas las redes sociales, ¿no? X, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, todas las conectas en Metricool y te da analíticas, puedes planificar contenido, analizar otras cuentas, analizar competidores para aprender de ellos. Puedes contestar mensajes y comentarios. Hay un montón de funcionalidades para que desde un único sitio puedas gestionarlo todo a la vez y ahorres tiempo y mejores resultados, ¿vale? Esos son los objetivos. Entonces, nuestro usuario habitual, o sea, al usuario que más ayudamos es al que gestiona muchas redes sociales, porque es el que tiene el problema más grande. Pero ya desde tu propia marca personal, Metricool es útil. Entonces, para esa gente que gestiona solo su marca personal, que puede ser profesional, pero me refiero que gestionas una cuenta de cada red social más o menos, Metricool es gratis, o sea, Metricool es freemium y tiene una parte gratuita para cuando solo gestionas una marca y luego ya los planes de pago para cuando gestionas más marcas y tienes otras necesidades un poco más avanzadas. Y además hay que decir que fuisteis de los primeros, ¿no? Creo que es en 2014 que empezasteis, que las redes sociales, hombre, ya eran importantes, pero no son lo que, o Y no eran había lo ya que... herramientas, ¿eh? O sea, teníamos ya Hootsuite o Sí, Buffer, ¿no? Los típicos de toda la vida. Sprout Social también sí, llevaba correcto, ya sí, sí. tiempo. Pero es verdad que en España había alguna cosa, pero eran cosas más pequeñas. Es verdad que hemos crecido mucho junto con las redes sociales, pero las redes sociales de hace 10 años eran muchísimo más básicas que lo que hay hoy en día, ¿no? Twitter era yo creo que un poco lo más complejo, ¿no? Porque había que publicar mucho contenido, pero era muy fácil de generar porque eran tweets muy cortos. Pero desde entonces, imagínate Instagram lo que ha evolucionado, TikTok, YouTube, ¿no? Claro, sí, sí, que os obliga a no parar. A mí me gustaría que nos cuentes la historia, ¿no? Tú eres ingeniero informático, Mm. decidís, arrancar el proyecto, ¿cómo nace la idea? ¿Cómo os lo planteáis? Y también, pues, creo que este es tu primer emprendimiento, ¿no? Antes trabajabas para otras compañías, Eso ¿eh? es, sí, sí. ¿Cómo das el paso de: "Oye, me lanzo y me vuelvo emprendedor"? Sí, pues mira, empezamos Metricool porque nos gustaba mucho el marketing digital, tanto a mi mujer como a mí. Ella había tenido un blog y entonces sabíamos un poco de SEO, un poco de redes sociales para promocionar los contenidos del blog y luego teníamos muchos amigos bloggers que eran un poco como los creadores de la época, ¿no? Los influencers. eh, Exacto. Que había, y, ¿cómo se llamaba? Había un evento en Sevilla, ¿no? Que era solo para bloggers, igual ahí tenéis, seguro que estabais y vosotros. llegamos un pelín tarde a ese evento, ¿eh? O sea, ese evento era súper pionero, la verdad. Pero mira, nosotros empezamos un poco en la comunidad de Cuondos, que era una comunidad de Sí. formación de marketing que había en Alicante. eh,
y sí que fue un poquito más tarde que ese evento de Sevilla, que yo creo que igual solapamos igual un año así, no mucho más. Eh, y bueno, entonces el caso es que juntamos un poco que sabíamos hacer software y que nos gustaba el marketing digital y dijimos, vamos a hacer una herramienta que facilite un poco a gente de nuestro entorno pues eso, a generar mejores resultados, a entender si el tráfico del blog le viene de Twitter, le viene de Facebook y cómo promocionar y cómo publicar las cosas, ¿no? Sin entrar demasiado en SEO, que ya había herramientas SEO. em, y juntando un poco la analítica web, porque desde Metricool también puedes analizar el blog, que esto es una cosa histórica que nos ha quedado de aquella época. eh, y, y luego pues cómo promocionarlo en redes sociales. Así que ahí fueron los orígenes, ¿no? Y empezamos a hacerlo, a hacer la herramienta Laura y yo, mientras teníamos otros trabajos. Yo trabajaba en una empresa de software también, pero era de seguridad informática y orientada a grandes clientes, o sea, no tenía nada que ver, pero es verdad que aprendí muchísimo ahí, porque era una empresa pequeña al final, no sé si, yo estuve un montón de años, ¿no? Trabajando ahí, pero debimos ser entre 40 y 70 personas durante toda la historia que yo estuve allí. Y esto te da la oportunidad de aprender un montón, ¿vale? Porque ves a todo el mundo, ¿no? Todos los roles los ves cerca. Así que, aunque es mi primer emprendimiento, pero digamos que tenía un poco esa experiencia de haberlo visto cerca. Y, y nada, pues empezamos como side project hasta que ya tuve que dejar mi trabajo porque ya no podía mantener las dos cosas. Me daba demasiado trabajo Metricool como para poder mantener otro trabajo. Pero Laura siguió todavía un poco más en su anterior trabajo. Laura decidió dejar su trabajo un poco más tarde. Así que nada, pues empezamos a montar equipo, empezamos a conseguir clientes, internacionalizar un poco. O sea, bueno, no sé, quiero decir, los orígenes de cualquier herramienta SaaS. Pero, ¿os imaginabais que ibais a llegar donde habéis llegado? Porque hay que decir que habéis hecho un exit muy relevante, os han comprado la compañía, ahora formáis parte de un gran grupo. O sea, cuando empezasteis, bueno, ¿hacemos una herramienta para nuestros amigos? ¿O era ya en plan, bueno, esto algún día va a Bueno, ser un empresón? que va, teníamos muy poca ambición. Yo lo que sí quería es que me sirviera para pagarme un salario. Y Vale, después pensamos que Laura también, pero ya teníamos más equipo. Pero al principio, bueno, la ambición era muy baja. Es que era un proyecto bootstrap. Otra cosa es cuando ya tienes un plan, buscas inversión para ejecutar el plan, ¿no? Pero metriculábamos poco a poco. De hecho, tenemos un lema internamente que es Keep Swimming, que es, ¿no? O sea, hay que seguir remando, seguir nadando, ¿no? Siempre es, o sea, cuando consigues un éxito, lo que hay que hacer es keep swimming. Y cuando hay un fracaso, cuando cometes un error, también keep swimming, ¿no? O sea que eh, lo que hacemos es trabajar un poquito más cada día y ya está. ¿Sabes? No sabemos a dónde vamos a llegar. Nosotros en realidad seguimos, bueno, has comentado lo del exit. En realidad es un exit parcial, o sea, seguimos todavía en Metricool y porque nos lo pasamos muy bien y queremos seguir. Pero bueno, es verdad que jamás me imaginé que Metricool llegaría a donde ha llegado ahora y el equipo y todo. claro, no, no. Y luego también tu reconversión también personal, ¿no? De ser developer a gestionar una empresa de muchas personas y sobre todo de miles de clientes. ¿Cómo has evolucionado? Es decir, ¿qué cambio has tenido que hacer tú como profesional para adaptarte? Porque parece fácil, pero no es nada fácil, ¿no? Hacer ese cambio de Ya, mindset. es verdad, cuando empecé, lo que más hacía era desarrollar software, pero enseguida tuve que hacer atención al usuario, tuve que encargarme un poco, o sea, no es verdad que no hacía contabilidad, pero sí entender un poco cómo funcionaba todo eso, porque el negocio al final lo tienes que gestionar. Empecé también a hacer hiring, a contratar, a entender cómo era la mejor forma de hacerlo. O sea, al principio hay un montón de cosas, eres muy hombre orquesta. Eh, Aunque me repartiera cosas con Laura, ¿no? Pero bueno, al final cuando emprendes en pareja, haces tu parte, pero estás súper pendiente de la otra porque la otra parte también te está contando todo lo que hace y al final. eh, ¿Vale? Entonces, al principio, aunque es verdad que digamos que lo que yo era más especialista era en la parte de desarrollo, pero hacía bastante de todo. Luego ya sí que vas buscando eh, las partes en las que lo haces peor y hay otra persona que lo puede hacer mejor, ¿sabes? Y vas delegando eso. eh,
Al principio cuesta bastante porque es verdad que como tú tienes todo el contexto, es muy difícil que llegue otra persona y lo haga más deprisa que tú. Pero no hace falta que sea más deprisa, ¿vale? Poco a poco esa gente se va especializando y lo va haciendo mejor, aunque no sea tan deprisa, ¿vale? Y entonces es interesante delegar porque ese tiempo que a ti te quita también lo puedes utilizar para otras cosas. Así que al final llega un momento en el que todo el mundo en la empresa hace cosas mejor que tú, ¿sabes? Y es cuando ya dices, bueno, pues, o sea, de hecho, buscamos un poco la operación con Teamblue, ¿no? El exit que has comentado, lo buscamos un poco porque los managers y el equipo ya se encargaba de todo en Metricool, ¿vale? Había ya muy pocas cosas en donde de verdad yo aportara valor y pensamos que buscando una alianza con un partner como Teamblue, que es un grupo europeo que nos permite hacer otras cosas a otro nivel, ¿no? Pues ya había como otro reto, otro incentivo. Eh, o sea que al final delegar te acaba llevando a eso, a que ya eres el que peor hace las cosas en la compañía. Bueno, también eres el que tiene la visión, ¿no? Un poco el hacia dónde ir el proyecto, ¿no? El producto también, ¿no? Y sobre todo también esa parte más también de acompañar al equipo, de ser mentor. ¿Tú en algún momento te has sentido perdido de decir, uf, aquí no domino, cómo me preparo, qué hago para sentirme seguro? Bueno, yo pregunto mucho, soy súper curioso. Entonces, la verdad que no me he sentido así porque, o sea, o me siento así todos los días, mejor dicho. Claro. ¿Sabes? Forma parte de mi día a día, ¿no? Pero no me siento mal por ello, es normal que haya otras personas que saben más. Es verdad que sí que hay un valor que creo que aporto todavía y es que tengo todavía más contexto que todos los demás de forma transversal. O sea, en realidad, si entramos en ingeniería, en productos, seguro que no soy el que más sabe de nada en concreto, pero sí que es verdad que todos me cuentan cosas, a todos les pregunto cosas y acabo conectando cosas que a ellos les costaría más, que están más metidos en su área, ¿no? Entonces, esa visión general sí que ayuda todavía un poco. Bueno, yo creo que no es fundamental, pero acelera un poco, ¿vale? Eh, y, y bueno, obviamente, pues no sé, o sea, hay temas legales, por ejemplo, temas, bueno, financieros, pero también de tecnología, que todo el mundo en Metricool sabe muchísimo más que yo sobre cualquier cosa, pero es verdad que pregunto, me gusta un montón aprender y creo que eso ayuda mucho en mi rol también. Bueno, esta característica es clave, es saber preguntar y lo que dices, ¿no? De siempre querer aprender, oye, esto por qué, ¿no? Encontrar los motivos, esa mente más curiosa. Claro, vosotros habéis emprendido en pareja, que esto, digamos que dentro de las best practices no estaría en el top. Más bien muchas veces se suele ver como algo negativo, pero vosotros habéis tenido éxito, os ha ido bien, seguís como pareja, o sea que esto también es importante. Eh, ¿qué consejo nos das o qué aprendizaje compartirías por si alguien se está planteando, oye, voy a tener mi pareja cerca, qué le aconsejarías? Mira, luego he conocido bastantes más emprendedores que han emprendido en pareja. eh, bueno, pues no sé bien por qué, pero al final acabo conociendo a bastantes. Y es verdad que no es una práctica buena, no es una best practice al principio, en fases tempranas. Es una red flag para fondos, por ejemplo, que prefieren no invertir porque ven un riesgo doble. Cuando son dos socios que no tienen una relación, se pueden pelear por mil cosas del trabajo. Pero si encima tienes una relación, te puedes pelear por 10.000 cosas más. Entonces, Total. por este motivo ven un riesgo adicional, pero sin embargo, en fases posteriores se ve como una señal positiva, ¿vale? Porque cuando ya digamos que has demostrado que puedes con ello, al revés, ayuda, refuerza. Y en nuestro caso ha sido así, porque, em, por ejemplo, o sea, bueno, voy a hablar desde el desconocimiento más absoluto, pero en tu caso, seguramente tú como emprendedor has tenido que hacer cosas y las tengo que explicar a tu mujer porque eran importantes. Y ella igual no ha sido capaz de entender muchas veces por qué tenías que viajar, por qué tenías que, ¿sabes? Y en nuestro caso nos pasa igual, tenemos que hablar, oye, mira, hay que hacer este evento, tengo que ir a este sitio y mientras tanto ella tiene que hacer otra cosa, no podemos ir los dos a todo juntos, ¿sabes? Porque y es mucho más fácil de entender cuando estamos los dos dentro y con lo cual al final tanto, o sea, priorizar la vida familiar, la vida profesional te resulta más fácil si los dos tienen el contexto completo.
Claro, y Eh, ponerte en el lugar del otro, ¿no? Entender, oye, pues eso ahora es. quizá a Juan Pablo le toca apretar en este área porque sabemos que es vital para la empresa, ¿no? Que esto funcione. Claro, claro. Y el otro se tiene igual, nuestra hija se pone mala y uno de los dos se tiene que quedar en casa y el otro tiene que... Vale, pues Laura, por ejemplo, recuerdo, hizo un viaje a San Francisco de 14 días y yo me quedé en casa durante esos 14 días defendiendo el fuerte, tanto Metricool aquí como nuestra hija. Así Exacto. que muchas otras veces he tenido que viajar yo y se ha quedado ella y otras veces viajamos juntos donde tenemos la posibilidad. O sea que em, lo que pasa es que lo que te quería decir es que es más fácil ponerse de acuerdo cuando los dos tienen todo el contexto. Y luego otra característica que creo que es súper importante es respetar el espacio del otro. Al final, cada uno de los dos tiene funciones diferentes dentro de la compañía y es súper importante. Esto pasa con los managers, con los socios, esto es con todos, no es solo por ser tu mujer, ¿no? Pero saber que si, por ejemplo, ella se encarga de un área en concreto y hay que tomar una decisión en ese área, la decisión es de ella. Te puede preguntar y le puedes dar tu opinión, pero tienes que respetar que la decisión es de ella. ¿Sabes? Y creo que eso que te ayuda, ya te digo, en cualquier, ¿no? Si tienes un manager en la compañía, un líder, la decisión la tiene que tomar él o ella y tú le puedes, si te vienen a preguntar, le puedes dar tu opinión, pero tienes que respetar el espacio. Eso ayuda un montón en todos los ámbitos, ¿vale? Pero con tu mujer más, pues, es más difícil respetar el espacio de una persona con la que tienes mucha confianza, ¿no? A veces. Claro, es fácil, oye, sin querer meterte, ¿no? Dar tu opinión y a lo mejor, oye, ese espacio no es lo que dices, es la área de conocimiento de la otra persona. Hablabas justamente de esto, ¿no? De dar el espacio a bueno, a los managers y sobre todo a las personas de tu equipo. ¿Qué modelo de gestión intentas aplicar tú como líder? ¿Cómo te gusta ser? Pues la verdad, em, o sea, sí que me gusta, ya te digo esto, respetar mucho el espacio. No me gusta mucho dar feedback y es algo que me piden muchas veces, dar más feedback. Es verdad que cuando lo doy sí soy directo, ¿eh? O sea, entiendo que la gente prefiere comunicación directa, no es que me ande con rodeos o... Lo que pasa es que sí que no me siento demasiado capacitado como para, eh, bueno, no sé, o sea, al final cuando das feedback estás intentando corregir o adaptar, ¿no? Un comportamiento, o a veces no es comportamiento, a veces es una actividad profesional, pero eh, no me siento tan capacitado, pero creo que responde también a tener bastante respeto por el espacio de los demás, ¿sabes? Entonces hay que tener un poco de equilibrio. Em, no sé, luego yo creo que en Metricool tampoco la gente gestiona demasiadas personas. Yo, por ejemplo, gestiono a 5 personas. Creo que es muy difícil gestionar equipos grandes. O sea, que de forma, o sea, que cada manager, me refiero, que no gestionen a demasiadas personas. Porque en Metricool somos muy hands-on también. No dejas de trabajar por ser manager, ¿vale? O sea, no hay nadie que esté dedicado solo a gestionar personas. Con lo cual necesitas también un montón de tiempo para hacer tus actividades. A ver, mira, te voy a poner un ejemplo que en realidad, o sea, seguramente un montón de gente lo va a ver mal, pero, ¿sabes? Tenemos en Metricool hay un buzón, el de info, ¿no? Un correo electrónico que es genérico, que no hemos conseguido eliminarlo y que siempre hay gente que escribe a info, ¿no? No sé bien por qué. Porque luego está el de soporte que está en otro sitio, ¿vale? Todo esto está... Pues ese buzón de info lo sigo gestionando yo, ¿vale? Todos los días. Con lo cual, o sea, son este tipo de cosas. En Metrícula hay 140 empleados, seguro que hay un montón de gente que puede llevar ese buzón de info. Pero no sé, esa tarea no me la he quitado, igual que me he quitado 20.000 más. Oye, Esa justa no. Y yo creo que está bien que cada uno siga haciendo cosas de verdad, me refiero, a la de remangarse. exacto. Oye, eso que comentas de esta tarea, al menos lo leí y no sé hasta qué punto es cierto, pero parece ser que Steve Jobs pasaba, no sé si eran 2 horas al día, revisando emails de clientes que habían mandado a la compañía y los recibía él, ¿no? O sea Bueno, que al final esa es la forma más eficiente de saber, oye, qué está pasando en la empresa y qué tenemos que cambiar en el producto o en la forma de trabajar para mejorar. O sea que igual sí vale la pena que no te quites de es encima. verdad que se recibe mucho spam, es un poco rollo, pero se reciben también algunas cosas, pues, como estas, ¿no? De clientes
que no han encontrado el canal de soporte y escriben por aquí. Entonces acabas teniendo un poco de contacto, efectivamente, con lo que está pasando. Ahora que decías esto me ha hecho pensar, yo la verdad que soy también bastante friki en estas cosas, ¿no? Como tú, que estamos pendientes. Y yo siempre, hay veces que la gente me pregunta, oye, pero ¿tú cómo te mantienes al día? Y digo, pues no te lo sé explicar, no sé, o sea, estoy conectado a 1000 sitios, suscrito a 1000 sitios, ¿no? Y recibo muchos inputs y al final, pues eso me hace tener una visión. Tú que también, tú estás totalmente conectado, ¿no? O sea, ¿tú tienes alguna recomendación de cómo estar al día? Porque iba a decir, bueno, en el sector digital, pero es que el sector digital es todo ya, ¿no? Es decir, cualquiera de nosotros está ya en el sector digital. Tú tienes una forma de estar al día, sobre todo también con la IA, que ahora hablaremos un poquito, ¿no? Pero estar, oye, ¿qué está pasando y cómo eso me puede impactar a mí como profesional y como empresa? Bueno, yo la verdad que, o sea, claro, en este caso barro un poco para casa, pero yo utilizo las redes sociales, claro, Claro. para estar. Entonces, ahí sí que es importante, bueno, según en cuál, ¿no? Porque tenemos a LinkedIn para temas más profesionales, Twitter igual para cosas de actualidad, otras de entretenimiento, que también hay que estar al día, porque, no sé, quiero decir que hay un montón de gente, por ejemplo, que tiene que estar al día del fútbol, ¿no? Para luego tener conversaciones con su entorno también. Entonces, en redes sociales, pues las hay para todos los gustos y en cada una tienes que curar un poco la gente a la que sigues, el tipo de contenido que quieres ver. Sabes que cada vez es menos importante la gente a la que sigues, porque al final el contenido te viene recomendado, pero sí que es súper importante el contenido al que te paras. O sea, si tú te paras cada vez que te sale un vídeo de un gatito, tu feed va a estar lleno de vídeos de gatitos, ¿sabes? Entonces, em, si no quieres que pase eso, aunque te gusten los gatitos, pasa ese vídeo, ¿sabes? Quítalo rápido y párate en el contenido que de verdad crees que te está aportando algo, y la propia red va a ir alimentándote con más contenido de este, ¿no? O sea, es la forma hoy en día de filtrar, de curar un poco el contenido. Creo que además, como tenemos varias redes, o sea, te digo en LinkedIn, en Twitter o en Instagram o en TikTok, puedes tener distintos entornos, distintos tipos de contenido que te interesan y, y así yo me mantengo bastante, creo que me mantengo bastante actualizado, porque en otra época, ¿no? La gente veía más las noticias en la tele y tal, y hoy en día yo creo que casi todo viene por redes sociales. Y no sé, luego en verdad también me gusta hablar con mucha gente, tanto en Metric, o sea, porque también en la empresa también hay que enterarse de lo que pasa. En Metricus somos full remote, no tenemos oficina. Y supongo que esto también es un reto a nivel de comunicación, ¿no? De enterarte de qué está pasando. Así que bueno, pues no sé, preguntar a mucha gente y tratar de decir, o sea, siempre la pregunta de qué te preocupa hoy, con qué cosas estás, cuéntame un poco sobre ti, ¿sabes? Al final es la manera de enterarte. Qué bueno. Me has hecho pensar en uno de los retos que pongo cada semana, que era justamente decía esto, que entrenases el algoritmo Mm. para, en este caso, para cosas positivas, ¿no? Yo, por ejemplo, que lo cuento a veces, mi TikTok básicamente me muestra temas de IA. Entonces, yo antes que seguía muchas newsletters, ¿no? Y tal, y ahora, pasando muy poco rato en TikTok, me entero de lo último que ha salido en la IA porque me parece ese contenido, ¿no? Hay que ser bastante disciplinado, ¿eh? Porque TikTok Claro, enseguida te va a empezar a enseñar cosas aleatorias para testearte, para ver si te desvías. Y engancharte más rato, porque tú dices, paso poco tiempo en TikTok y con eso es suficiente, pero TikTok quiere que pases más tiempo. exacto. Entonces, Sí, sí, y además, claro, a lo mejor te coge en un momento que yo lo suelo usar por trabajo, pero imagínate que estás un día en un tren o en un autobús, me quiero relajar y te pones a ver unos vídeos que no tienen nada que ver, ya el algoritmo ya ha ya, cambiado y tienes que volver a ser disciplinado. exacto, exacto. Es cuestión de disciplina, pero se puede. Has hablado del trabajo en remoto, vosotros sois fully remote, nosotros somos remote first, y es verdad que, oye, estamos en un momento en que la gente vuelve a la oficina y parece que es lo normal, ¿no? Ayer me hablaban de un CEO que se enfadaba cuando llegaba a la oficina y veía que no había gente, ¿no? Porque tienen 3 o 4, creo que tenían 3 días de teletrabajo, entonces, claro, hay días que hay muy poca gente El día y él que se llueve, enfadaba, ¿no? Los lunes que llueve no aparece nadie. claro, o los viernes, ¿no? Que entonces, bueno, yo lo veo como una ventaja, pero sí es cierto lo que decías, ¿no? Que tienes que hacer cosas para que pasen esas conversaciones espontáneas que se dan en el trabajo, esos Mm. intercambios. Vosotros, podéis compartir alguna práctica, algo que hayas hecho tú que digas: "Mira, pues esto me ha servido", porque a mí a veces me pasa, hay personas que realmente no interactúan en ningún proyecto y más allá de las reuniones que estamos todos,
pues no tengo ocasión de hablar con ellas, ¿no? Claro. A ver, hay un montón de cosas y nosotros hemos pasado por varias etapas, ¿eh? Tuvimos una etapa en la que hacíamos cafés aleatorios, o sea, reuniones de 15, 20 Sí, minutos, entre 2 personas nada más, totalmente aleatorios, que sería el equivalente a cuando vas a la máquina del café en la oficina y te encuentras con alguien sí, y le sí, dices: "¿Tú a qué te dedicas o qué haces aquí?", ¿sabes? exacto. Entonces, y esto dejamos de hacerlo porque resultó en un momento demasiado forzado para algunas personas, que obviamente era voluntario, ¿no? Pero las personas querían participar, pero de ver en a veces te encuentras a una persona en la máquina del café y dices: "Uf, hoy no me apetece, voy a venir a por el café más tarde", ¿sabes? Y eso también es humano, ¿sabes? Y sin Total. embargo, online quedaba muy forzado, era imposible, escaquearse, digamos, de esto. Así que esa práctica, pues, funcionó bien durante un tiempo y la quitamos. Pero tenemos un montón, ¿no? O sea, bueno, una vez al año nos juntamos todos, ¿eh? O sea, tenemos a gente en distintos países, en Estados Unidos, en México, Guatemala, y se vienen aquí a España una vez al año, lo llamamos el Epic Weekend, nos encontramos todos y es súper emotivo. Y luego, pues por ejemplo, los jueves hacemos un workshop, los jueves por la tarde, que se conecta a todo el mundo, es opcional también porque se graba y lo puedes ver después, pero alguien de la empresa se prepara un tema que preocupa a otros, intentamos que sea la mayoría. Pero bueno, puede ser también cosas de tecnología. Por ejemplo, ayer que fue jueves, tuvimos uno de seguridad, de ciberseguridad, pero interna, ¿no? De cómo ayudar a otras personas a detectar cuando están intentando em, pues entrar o bueno, robarles algo, ¿no? Algo, em, entonces, intentamos buscar, a veces hay temas laborales también, pero muchas veces también hay de marketing. Por ejemplo, ahora se acerca el Black Friday y hacemos una campaña de Black Friday. Es una campaña muy importante dentro de Metricool, con lo cual se va a hacer un workshop explicándola para todo el mundo, ¿no? O sea que los jueves tenemos esto que es interno y ayuda un montón porque tú ves a qué se dedican otros, cómo lo explican, las preguntas que hacen. O sea que nos ayuda un montón también a conocernos. Y luego, ya personalmente, pues cada vez que entra alguien en Metricool, yo ya no hago hiring, ¿vale? Lo hacen los managers. De hecho, la semana pasada entraron 10 personas de golpe y cuando entran tantas personas, incluso te cuesta, bueno, a veces dices, bueno, ya no conozco a las personas que entran, así que cuando entra una persona me pongo un café con ella, o sea, con todos los que entran me pongo un café de 15 minutos, es muy corto, pero me lo preparo, ¿vale? Intento saber toda la información posible de esta persona, obviamente como pasa por un proceso de hiring, sabemos algo, ¿no? Al menos en qué ciudad vive, qué estudió, ¿no? Un poco. Y trato de dirigir la conversación mucho hacia esa parte personal, para intentar conocernos un poco, ¿vale? Entonces, y la verdad que a veces, o sea, de verdad consigues hacer un poco de vínculo así en poco tiempo, ¿no? O sea, que hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Te he dado así como 3 o 4 ejemplos, y a cada uno le funcionará unas cosas, a otros otras. Pero desde luego hay que esforzarse en el remoto, en el tema de la comunicación hay que esforzarse mucho más que en la oficina. Exacto. Pero bueno, lo que decimos, ¿no? Ahora mismo vuelve a ser una ventaja, porque como las empresas están volviendo al presencial casi 100%, pues los que somos remote first o fully remote, pues tienes esta ventaja para atraer a personas, Mm. ¿no? Que buscan esta. Para nosotros, desde luego, es una ventaja enorme porque contratamos donde nos viene bien, dependiendo de las zonas horarias. Por ejemplo, equipos de soporte tenemos en América y en Europa. En marketing también los tenemos por idiomas y a veces pues, necesitas contratar gente que hable brasileño específicamente y lo mismo en tu entorno no vas a encontrar tanta gente y sin embargo cuando amplías el círculo pues se te abren las posibilidades. O sea que sí, sí, tiene un montón de ventajas y luego a nivel personal también. La gente que ya tiene cierto nivel de madurez, porque es verdad que en perfiles más junior cuesta un poquito más el remoto, pero en gente que ya tiene cierto nivel de madurez, la flexibilidad que te da el remoto, priorizar unas cosas y otras para compaginar vida personal con trabajo, es increíble. Y al final la productividad en esos perfiles aumenta, ¿sabes? Inevitablemente, porque no pierden el tiempo, no sé. Exacto, bueno, vamos a ver si convencemos a otras empresas, ¿no? Porque es verdad que mejora la calidad de vida y hay que trabajar la conexión. No quiero terminar sin hablar de la IA, porque tú al final estás muy metido en tecnología, estáis en las redes sociales, que todo es inteligencia artificial dentro de las redes sociales.
la creación de contenidos también nos afecta de alguna forma, ¿no? Porque esto es una de las partes donde vosotros, ¿no? Pues monitorizáis y dais información. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial? Al final, ¿crees que esto va a ir tan rápido como dicen algunos, ¿no? Escuchaba esta mañana una entrevista, no me sale el nombre, que fue el director de tecnología de Google, ¿no? Que ahora habla pues de bienestar y de felicidad. Decía, oye, el año que viene es el año de donde va a realmente dar una hostia al mercado y va a haber una bajada o unos despidos masivos, ¿no? Hablaba el de 10-20% de las personas. ¿Cuál es tu visión como CEO de una compañía que está creciendo, que está apostando? ¿Cómo ves el impacto de la IA? Jo, yo creo que si la IA nos va a ayudar a ser más productivos, ya nos está ayudando en muchas facetas, pero si esto va a ser tan brusco, me cuesta trabajo creer que las empresas van a despedir a tanta gente, porque en realidad cuando aumentas la productividad lo que buscas es crecimiento. Y al crecer, esas personas igual las tienes que recolocar, pero si son más productivas, lo que vas a conseguir es que la empresa crezca. Entiendo que en entornos donde es muy difícil crecer, pues puede haber más despidos, pero no sé. O sea, a mí me parece que esas estimaciones de despidos, bueno, por lo menos en Metricool, lo que buscaremos es crecer más, literalmente, o incluso mejorar los márgenes, ¿no? Quiero decir, hay un montón de cosas que puedes hacer sin despedir que son más interesantes que despedir. Eh, Así que, o sea, yo no lo veo tan negativo. De todas maneras, yo soy súper optimista, también te digo, y lo digo como disclaimer porque a veces es peligroso ser tan optimista. Y luego, pues, es verdad que hoy en día ya se empieza a hablar un poco más de burbuja, que hasta hace poco solo se hablaba de lo interesante que era y ahora sí se habla un poco más de burbuja. Yo creo que además empiezo a ver cifras de aumentos de productividad del 40%, del 50%, que son enormes, pero no son promesas tan de locura, ¿no? Como, em, entonces, no sé, yo creo que se tiene que materializar todavía un poco más. eh, y yo creo que el crecimiento no va a ser tan rápido. Nosotros en Metricool intentamos incorporar funcionalidades de IA porque ayudan a nuestros usuarios, pero la adopción no es tampoco tan rápida. Es verdad que hay como un momento de boom, ¿sabes? De, ay, ahora puedo hacer esto de esta manera, pero luego ya en el día a día baja ahí un poco y se estabiliza más abajo, ¿no? Con lo cual hay que fijarse en eso, en dónde se estabiliza abajo y no en la espuma, que es lo que sucede al principio, para ver de verdad el nivel de adopción. Y yo creo que no va a ir tan rápido ni va a ser tan brusco. No sé. Yo coincido contigo, ¿eh? Y pongo un ejemplo. La semana pasada hablaba con una compañía, vimos un proyecto. Nosotros ahora hacemos muchos proyectos donde implementamos la IA, ¿no? Y ayudamos a montar agentes y a mejorar esa productividad, esa creación de contenidos. Y en este caso era un proyecto que tenía doble impacto, es decir, tenía un ahorro de tiempo clarísimo, medible y cuantificable, pero además una estimación de aumento de ventas. Y, oye, aunque eso, oye, es un no-brainer, esto es un proyecto que va a funcionar, pero por cómo está estructurada la compañía, por los recursos, y es una empresa grande, hasta final del próximo año no se puede poner en marcha. Con lo cual, va a pasar un año en el que hay otras prioridades, este proyecto no puede entrar. Y esta empresa tiene una distribución muy grande, es decir, oye, es muy difícil que venga alguien y le gane en esa distribución. Entonces, dices, bueno, por mucho que la IA corra, que la tecnología corra, es que las empresas van. El tiempo de adopción no te lo quita nadie. O sea, Exacto. las planificaciones se hacen trimestrales, anuales y eso hay que esperar a que vaya cuajando. Sí. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. Oye, estamos ya pasando de la hora. Nos queda siempre es entender o saber a ti quién o qué te inspira, quién nos recomendarías que te inspire. Bueno, pues, o sea, yo he pasado como por muchas etapas, he escuchado muchos podcasts, incluyendo este, pero seguro que te han dicho ya otros podcasts de emprendimiento mil veces, ¿no? Tipo Inni, Sí. Sir Roque, ¿no? Los de siempre. Que han pasado Eh, por aquí también, todos ellos. no, he escuchado hace poco a Bernat, ¿no? Sí. Aquí también. Em, pues yo ahora estoy súper engaged o sea, estoy muy enfocado a conocer historias personales de gente de alrededor. O sea, esto que haces tú aquí, que traes a alguien y le haces preguntas, lo mismo, pero con gente normal, ¿vale? Del día a día.
hasta me subo a un taxi y al taxista le pregunto, empiezas con alguna pregunta suave, porque igual al taxista no le apetece, ¿vale? Claro. Pero empiezas con alguna pregunta suave de qué tal llevas el día, te faltan muchas horas para terminar hoy, o no sé, algo así. Y enseguida enlazas un poco la conversación y entiendes un montón de cosas de esa persona. Y estoy aprendiendo un montón, la verdad, simplemente siendo curioso con personas de mi entorno. No sé Pues si es ese, muy original mira, esto, lo pero lo voy a coger y lo voy a poner un día como reto líder porque es muy interesante. Ahora que has dicho lo del taxi, yo soy un friki de esto. Siempre mi pareja se enfada porque dice: "Oye, es que le preguntas muchísimo a los taxistas". ¿ves? Y Pero claro, es ayer, que lo haces aquí en el podcast, ¿no? O sea, tú tienes este nivel de curiosidad también. claro, Y sí, y sí. de todas las personas se aprende un montón de cosas, ¿eh? Totalmente, efectivamente, ¿no? Yo ayer justo tuve que coger un taxi, pero tenía que hacer llamadas y cuando bajé me dio rabia, digo: "Joder, es que casi no podía hablar con el taxista". Y hay gente que tiene vidas muy interesantes, ¿no? Que te cuenta cosas, ¿no? Que al final te son muy útiles. Oye, pues nos Claro. quedamos con esta recomendación también de empezar a preguntar a nuestro alrededor y te quería dar las gracias y felicitarte por lo que habéis conseguido, porque oye, es un referente, ¿no? Y al final, pues empresas como la vuestra y el liderazgo que habéis tenido, tanto tú como Laura, los dos, pues son un ejemplo para todos. Bueno, David, muchísimas gracias, ¿eh? Encantado de haber venido a un lunes inspirada. Pues nada, exacto. Nos quedamos aquí. Te volveremos a invitar más adelante para seguir contando la historia, que seguro que va a ser de crecimiento, va a ser positiva, ¿no? Y vamos a aprender muchísimo. Y a todos vosotros, como siempre, gracias por estar aquí, por formar parte de Lunes Inspiradores. Acordaros que estamos abiertos a ideas, a comentarios, a sugerencias. Así que en las redes sociales me podéis escribir o nos mandáis un mensaje. Y oye, con muchas ganas adoptaremos esa propuesta que nos lancéis. Pues nada, feliz semana a todos y la próxima semana más lunes inspiradores.